esta composición compuesta por por entonces estudiante de arquitectura Gerardo Matos Rodríguez, uruguayo, y que se ha fijado su fecha de estreno el 19 de abril del 17 en el bar La Giralda, bar y confitería La Giralda, que quedaba abajo de lo que hoy es el Palacio Salvo. Una fecha que es recordada por muchos, pero donde en realidad no hay ningún documento histórico que así lo pruebe hasta el momento. Un tango que en ese estreno ya incorporó los arreglos de un maestro argentino, Roberto Firpo, que a su vez los había tomado de un anterior tango de él que se llamaba La Gaucha Manuela y que no había tenido trascendencia alguna. Pero bueno, incorporados a la comparsita después sí que lo tuvieron. Para mí es un honor presentar la conferencia del profesor Jorge Landinelli, un referente de la educación superior en el Uruguay y en toda América Latina. Es profesor de Historia, egresado del IPA, de nuestro país, máster en Ciencia Política de Flaxo, México. Ha sido durante 2 periodos decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y profesor titular en régimen de dedicación total del Instituto de Ciencia Política, también de esa facultad. Responsable del programa de investigación Políticas Públicas de Educación Superior en América Latina y Uruguay y docente de cursos de grado y de posgrado. En el extranjero se ha desempeñado como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, investigador asociado del proyecto Perspectivas de América Latina de la Universidad de Naciones Unidas, profesor asociado del programa de maestría y doctorado en Política y Gestión Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, investigador asociado del Grupo de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, miembro del Núcleo de Estudios e Investigación sobre la Educación Superior NEIES del Mercosur. Es autor de diversos libros, capítulos de libros, revistas. Entre sus publicaciones más recientes encontramos Perspectivas democráticas de la cooperación universitaria en el proceso de integración regional, Propuestas democráticas para la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe, Alcances de la autonomía universitaria en Uruguay, Continuidades, perturbaciones y cambios, Reforma institucional y diversificación de los sistemas de educación superior en los países del Mercosur, Políticas de diversificación institucional y democratización de la universidad latinoamericana. Así que muchas gracias, Landinelli, por tu presencia. Que me ha confiado, en fin, esta responsabilidad de ocupar este momento de reflexión, digamos, sobre la reforma de Córdoba de 1918 en las vísperas del cumplimiento de su centenario. Entonces voy a tratar de hilvanar algunas consideraciones que eventualmente puedan, en fin, ser de interés. Quizás lo primero que habría que decir es que en la actualidad las universidades de América Latina son objeto de una profunda revisión crítica, de consideraciones analíticas frecuentemente discordantes y muy diferentes propuestas sobre sus alternativas de futuro. Todos sabemos, estamos en este mundo académico, que las universidades son instituciones en entredicho. Se trata de un debate persistente que se inició hace 3 décadas y en la cual han participado actores de muy diferentes características. El debate actual sobre la universidad ha comprometido opiniones de organizaciones políticas y agencias estatales, de entidades y organismos intergubernamentales especializados en políticas educativas, de representantes de numerosos grupos de interés de la sociedad civil, de colectividades
del mundo académico y científico, gremios de trabajadores y naturalmente de asociaciones estudiantiles. En ese contexto, supongo que muchos de ustedes se preguntarán cuál es el sentido de promover ahora la reflexión sobre la reforma de Córdoba, es decir, sobre acontecimientos que se desarrollaron hace un siglo en una realidad de época absolutamente diferente a la actual. Es decir, en qué medida el estudio del reformismo universitario trasciende, es capaz de trascender la inquietud por el conocimiento del pasado o la pura curiosidad intelectual. En ese sentido, entonces, algunos comentarios. Parecería razonable hacer un muy rápido esbozo sobre la naturaleza de este proceso. Lo primero que habría que marcar es que las universidades republicanas o criollas que sucedieron a las llamadas universidades de los clérigos, las universidades indianas, las universidades de la época colonial, después del ciclo revolucionario independentista en América Latina y del inicio de la construcción de los nuevos estados, esas universidades republicanas se destinaron con la idea de promover la independencia espiritual de los países, es decir, de acompañar, ¿no?, o de acompasar, ¿no?, la búsqueda de la independencia política con lo que se denominaba o se denominó la búsqueda de la independencia espiritual. Esas que fueron denominadas posteriormente como las universidades de los abogados se desenvolvieron desde la época de fundación de los nuevos estados nacionales en toda América Latina, en sociedades muy fuertemente estratificadas, con muy altos niveles de explotación y marginación de los sectores populares, que en buena parte se mantenían en condiciones de trabajo servil y en general no eran considerados jurídicamente como ciudadanos activos. Y en relación a esto, esas universidades, los claustros universitarios, que pretendían ejercer la dirección moral e ideológica de las sociedades nacionales, es indudable que llevaban el sobrepeso de la herencia muy fuerte de las universidades coloniales. Es decir, eran universidades que en todas partes de la región, del continente, estaban imbuidas de convicciones nobiliarias, iluministas, absolutamente alejadas mental y físicamente de las mayorías sociales, culturales y étnicas que se encontraban apartadas de la escolarización formal, y para quienes las universidades eran ámbitos pedagógicos absolutamente invisibles. En el último cuarto del siglo XIX, sin abandonar su muy reducida representación social, muchas universidades influidas por el positivismo, por su confianza en la ciencia y en la educación, emprendieron la ampliación de sus funciones para adecuarlas al desarrollo capitalista y al modelo primario exportador de las economías. En países como Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay, a los estudios del derecho
y de la medicina, se agregaron otros, especialmente la ingeniería y la agronomía, para vincular estrechamente, o con la intención de vincular estrechamente, áreas del quehacer académico con la exigencia de mejoramiento técnico del sector productivo, con los embrionarios procesos de industrialización, con la producción agropecuaria y la minería, con las obras de infraestructura y la expansión de los servicios urbanos. Señalo esto, este señalamiento muy sumario y primario, porque ya entrado el siglo XX, la Universidad de Córdoba, que había sido creada, una de las universidades coloniales emblemáticas, que había sido creada en 1613, del mismo modo que muchas otras universidades latinoamericanas, entrado el siglo XX, expresaba el legado más rancio de la tradición universitaria. Seguía siendo, como dijo uno de los grandes historiadores del proceso de la Reforma, Carlos Tunnerman, cofradías señoriales distinguidas por el fervor espiritualista. Es decir, la Universidad de Córdoba se trataba a principios del siglo XX de un enclave del catolicismo conservador y de talante fuertemente aristocrático. Las otras 4 universidades que existían en esa época en la República Argentina, Buenos Aires, que había sido fundada en 1829, La Plata y del Litoral, que había sido creada en los años 80 del siglo XIX, y Tucumán, que era mucho más reciente, fundada en 1914, eran emplazamientos diferentes, se puede decir que dotados de un sentido secular mucho más arraigado, y en particular las universidades de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, en el primer decenio del siglo, ya habían vivido procesos de incipiente, importante, pero de todavía incipiente reforma. No me voy a referir a los datos concretos del proceso de 1918, de la movilización estudiantil, de las intervenciones a la Universidad de Córdoba, de la huelga cuando la elección de rector y de los logros que se alcanzaron en ese momento, sino simplemente quiero señalar que América Latina vivió como un fenómeno de magnitud continental el impacto de la Reforma de Córdoba. Es decir, la experiencia de los estudiantes cordobeses trascendió las muy fuertes peculiaridades, las singularidades que ofrecía la Universidad de Córdoba y se proyectó sobre otras realidades nacionales con sus contenidos programáticos de transformación de las funciones universitarias y con sus propuestas democráticas dirigidas más allá del ambiente universitario, a los problemas generales de la sociedad, a los problemas del interés general, del interés común. Y es indudable, es absolutamente incuestionable, que ese movimiento de Córdoba influyó, y durante muy largo tiempo, decisivamente, en la configuración de los movimientos juveniles de masas que se expandieron en esa época por toda la región. Es posible que muchos de ustedes estén absolutamente familiarizados con esto, pero es casi ineludible mencionar los planteamientos básicos del reformismo, que en su génesis cordobesa consistían en el rechazo a las influencias oligárquicas y eclesiásticas en la universidad y la exigencia
de una verdadera democratización de esta clase de instituciones. En ese sentido, las cosas que se demandaban eran básicamente la siguiente. Se planteaba la idea de que la universidad debe ser autónoma, disponiendo de capacidad para elegir sus autoridades, establecer su propio estatuto y definir sus planes de estudio. Se entendía que la universidad debe contar con la participación de los estudiantes en la elección de autoridades y en la conformación de organismos colegiados de gobierno, con representación igualitaria de los distintos estamentos universitarios. Se sostenía que se deben respetar todas las corrientes de pensamiento y las distintas tendencias del conocimiento científico, lo que implica el establecimiento de la libertad de cátedra. Se manifestaba también que el acceso a la condición docente debería hacerse por concurso público y los cargos no serían vitalicios sino a término. Se decía que la educación superior debe ser laica y accesible para todos mediante la eliminación de aranceles, que la universidad debe asumir sus responsabilidades en el terreno científico, que los métodos pedagógicos deben ser objeto de una revisión absoluta para desalojar el estilo de lección oral dogmática y rutinaria predominante entonces entre los profesores. Se me coló un entonces, perdón. Predominante entre los profesores, y que es imprescindible desarrollar los vínculos de la universidad con la sociedad mediante las actividades de extensión que particularmente se proyectaban hacia la creación de universidades populares. Esta última reivindicación de las universidades populares, en algunos países como Argentina, México y Uruguay, eran, por lo menos desde una década antes, una reivindicación de las organizaciones de trabajadores anarcosindicalistas. Este programa que se proyecta sobre todo el continente tiene un elemento sustancial que es lo que se denominó el americanismo. Ustedes ven que el Manifiesto de Córdoba, publicado el 21 de junio, en ese periódico La Gaceta, está dirigida a los hombres libres de América del Sur. Es decir, no está concebido como un proceso desde su génesis, desde su origen, no está concebido el proceso de la Reforma como un proceso a ser autosostenido en la realidad cordobesa. Quienes promovieron el movimiento de la Reforma, y esto es bien importante, desde un principio le asignaron una dimensión de carácter continental. Ese manifiesto liminar de Córdoba decía: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana, no una hora argentina ni una hora cordobesa, una hora americana. En ese tiempo, entre muchos otros, el político argentino Alfredo Palacios resaltó ese aspecto americanista del reformismo y señalaba que estábamos ante la presencia de lo que él denominaba como una rara comunidad de espíritu que augura una unión a realizar, animada por las mismas inquietudes e idénticos ideales en toda América Latina. Y Diodoro Roca, protagonista principal del movimiento de Córdoba, establecía en el mismo año 1918 que las nuevas generaciones empiezan a vivir en América, a preocuparse por nuestros problemas comunes,
a interesarse por el conocimiento de todas las fuerzas que nos agitan y nos limitan. Es decir, este componente del grito de Córdoba llevó a que se sintiera en toda América Latina, que es bueno decirlo, potenciado por los vínculos estudiantiles que se habían ido estableciendo desde principios del siglo. Es obvio, en un mundo de las comunicaciones absolutamente aterrorizante seguramente para cualquiera de nosotros, ¿no? El vínculo epistolar, el vínculo personal, ¿no? El viaje siempre complicado, ¿no? Por tierra o por mar. Pero el hecho es que esos vínculos se establecieron. En 1908 se llevó a cabo aquí en Montevideo un Congreso Americano de Estudiantes que había incorporado ya la reivindicación de la participación de los alumnos en el gobierno autónomo de las universidades, cuestión que fue reiterada como aspecto central de otros congresos, uno realizado en Buenos Aires en 1910 y otro en Lima en 1912. En América Latina, de hecho, antes de 1918, había dos países que tenían formatos establecidos de cogobierno estudiantil en las instituciones. Esos países eran México y Uruguay. En los congresos posteriores de los años 20, en México, primero en Montevideo, después, se insistió con esta idea del cogobierno, pero ya inmersa dentro de un marco reivindicativo mucho más amplio y que abarcaba cuestiones esenciales para el desenvolvimiento de los distintos países. Obviamente, el reformismo se propagó primero en la propia Argentina. La Federación Universitaria Argentina había sido creada en abril de 1918. Luego, la reforma apareció como fundamento de la emergencia de movimientos estudiantiles en otros países, en Colombia, en Cuba, en Chile, en México, en Perú, en Uruguay, y posteriormente, gradualmente, en otras partes del continente. Un rasgo, un programa muy inclusivo, muy abarcador de democratización de la universidad, una idea americanista fuertemente arraigada en el planteamiento reformista y un elemento sobre el cual me quiero detener también un poquito, que es la apertura ideológica del reformismo. Producto de los hechos, no porque existiera una teoría preestablecida sobre el asunto, pero es un dato relevante para comprender la expansión y las características del reformismo. Es decir, la idea de que si bien en sus inicios el reformismo está imbricado con un pensamiento liberal, republicano, progresista, no hay una matriz ideológica común. De hecho, en muy poco tiempo se identifican con el reformismo, por supuesto, demócratas liberales, socialistas, socialcristianos, anarquistas, comunistas, es decir, no tiene una impronta ideológica común. Y va cambiando, va evolucionando en el talante de
de sus definiciones. Es decir, lo que les quiero decir es que la reforma de Córdoba genera fenómenos nuevos. Por ejemplo, son inéditas las definiciones, el nivel de definiciones que adopta poco tiempo después, 3 años después, 2 años y medio en realidad después de la reforma de Córdoba, el reformismo en el Congreso que se realiza en la Ciudad de México en 1921. Ahí la declaración expresaba la influencia en el movimiento reformista de las ideas revolucionarias más radicales de la época. Se decía, se reivindicaba la lucha por la transformación de la universidad. Punto. Y aparte se decía, la juventud universitaria se unirá a la lucha por destruir la explotación del hombre por el hombre y la organización actual de la propiedad, evitando que el trabajo humano se considere como una mercancía. En el caso de Perú, hay una adaptación específica a la realidad peruana. Es decir, algo que no estaba presente en la matriz original del reformismo, o estaba potencialmente en la matriz original del reformismo, era el indigenismo. Ese problema, para el pensamiento progresista universitario peruano, era un problema relevante. Es decir, el de la resolución de la cuestión nacional en un país severamente estratificado desde el punto de vista social y étnico. La Federación de Estudiantes del Perú, que se creó en 1924, que reconocía el influjo de la reforma de Córdoba, reconocía su parentesco con la reforma de Córdoba, decía: los estudiantes deben compartir sus ideales de justicia y libertad con el movimiento obrero, con los pobres del Perú, con la raza indígena. En esa Federación de Estudiantes del Perú se genera la Alianza Popular Revolucionaria Americana, liberal, nacionalista, antiimperialista, indigenista, que lidera Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguramente para los más jóvenes acá no es un nombre que les diga mucho, ¿no? Para los que venimos de generaciones precedentes sí lo dice, ¿no? Es decir, el APRA fue una referencia latinoamericana, fue un partido internacionalista. A imagen y semejanza del APRA y por su influencia se creó, por ejemplo, Acción Democrática en Venezuela y otras experiencias políticas en otros países. Y quien crea el APRA, que luego se va a desarrollar como un partido político durante décadas, con un gran protagonismo en América Latina, Víctor Raúl Haya de la Torre, fue el primer presidente de la Federación de Estudiantes de Perú, el creador de la Universidad Popular González Prada, es decir, del reformismo a la acción política. Otro ejemplo muy llamativo en este sentido es el de Cuba. El primer Congreso Nacional de Estudiantes de Cuba, que también reconocía el americanismo, a Córdoba y el reformismo universitario, la necesidad de cambiar de raíz la estructura y la concepción de la universidad, decía en 1923 el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Cuba: el estudiante tiene el deber de divulgar sus conocimientos entre la sociedad, especialmente el proletariado manual, por ser este el elemento más afín al proletariado intelectual, debiéndose así hermanar los hombres de trabajo para fomentar una nueva sociedad. Hermanar al proletariado manual con el proletariado intelectual, que dirían ellos, somos nosotros.
Es decir, este era un problema relevante. En Cuba esa es la expresión del reformismo. Hasta el punto que Julio Antonio Mella, que fue el fundador de la Federación, fue uno de los fundadores y presidente, secretario general de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, en 1922, efectivamente presidente en 1923 de la FEU cubana, creador de la Universidad Popular José Martí, fue inmediatamente el fundador del uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba y una figura central del Partido Comunista de Cuba hasta su muerte a los 27 años, asesinado en México. Dos ejemplos para decirles, bueno, el reformismo, la potencialidad del reformismo trasciende lo meramente universitario. Lo anunciaba ya el reformismo de Córdoba, pero se adapta en cada lugar a circunstancias que son que no son equiparables, que son disímiles. Es decir, esto en medio de una época convulsa, es la época de la Revolución Mexicana, es la época de la debacle europea con la Primera Guerra Mundial, es la época de la Revolución Rusa. Sobre este movimiento se han desarrollado muchas teorías interpretativas. Ustedes fácilmente pueden acceder a una bibliografía inabarcable sobre el movimiento de la reforma universitaria. Para muchos, o muchos, hicieron en su momento una interpretación idealista del movimiento reformista, a la luz de su repercusión, de sus alcances, de su internacionalización, del movimiento juvenil de masas que generó en toda América Latina. Es decir, como una expresión de la nobleza, el desinterés generacional, opuesto al utilitarismo, que caracterizaba a los jóvenes como parte de su esencia biológica, por decirlo de alguna manera. Eso en un extremo. En el otro extremo, pensadores marxistas, como José Carlos Mariátegui en Perú, o Aníbal Ponce en Argentina, que buscan interpretar el fenómeno reformista en función de otras variables: el cambio social, el ascenso de las clases medias, el desarrollo de las estructuras propiamente burguesas, capitalistas, en las sociedades latinoamericanas, o la versión también marxista, pero en una clave gramsciana, manejando los conceptos de bloque histórico, hegemonía, etcétera, para entender el papel que en función de la transformación de las sociedades podían jugar los estudiantes, en su libro de Juan Carlos Portantiero. Esto es mucho más reciente, es de los años 70, en su libro Estudiantes y Política en América Latina. Pero para muchos también, estos antes justificaban, avalaban el reformismo, lo exaltaban y lo interpretaban de muy diferentes maneras. Para muchos se trató de un equívoco sustentado en ideas confusas, que terminó politizando innecesariamente y desvirtuando el sentido de la universidad, entre ellos, para no meterme en ámbitos ajenos, entre ellos los uruguayos Carlos Real de Azúa y Alberto Metol Ferré. Alberto Metol Ferré decía que las bases intelectuales del reformismo de Córdoba son informes y deleznables, batiburrillo de ideas flotantes en el ambiente. Es decir, le reprochaba a la reforma algo que otros lo han visto como un mérito. Es decir, el hecho de que no fuera uniforme desde el punto de vista ideológico.
eso era un batiburrillo, una mezcla. Y efectivamente, es posible que esa clase de juicios lapidarios sobre el reformismo no lo desacredite, justamente porque una de las cualidades fundamentales, intrínsecas del reformismo, fue la ductilidad ideológica, que le permitió adaptar sus propuestas a realidades realmente muy diversas. Con una estructura de pensamiento común, encontrar la posibilidad de desarrollo. No porque alguien haya preestablecido esto, sino porque la praxis, las circunstancias, las experiencias de las luchas estudiantiles acá y allá generaron un fenómeno de este tipo. De hecho, en el reformismo consistieron corrientes que en muchos casos, como les decía, contribuyeron a la producción política de proyectos de carácter progresista en los distintos países o de fortalecimiento y renovación de algunos viejos. Pero más allá de ese problema de la heterogeneidad ideológica, lo que me importa subrayar es que el reformismo implicó un legado esencial que caracterizó el desarrollo posterior del movimiento estudiantil latinoamericano. Caracterizó el desarrollo posterior del movimiento estudiantil latinoamericano. Es decir, algo, capaz que me pongo entre los idealistas también, pero bueno, ¿no? El impulso a una vida universitaria deliberativa y crítica, alimentada por el interés colectivo en los asuntos públicos y el rechazo tajante a la indiferencia política, a la conducta orientada exclusivamente por el beneficio personal. Es decir, miren la frase que me mandé, el redescubrimiento de la obligación moral que supone el compromiso con el interés general, la lucha por la democracia y la justicia social. Es decir, la reforma de Córdoba supuso en toda la región la emergencia de un sujeto social y político autónomo, dotado, que se fue dotando de tradiciones, de valores y de creencias compartidas a lo largo del continente. En buena medida, el movimiento estudiantil del siglo XX fue eso. Y esto está vinculado a la reforma y es uno de los legados esenciales del reformismo. Según mis cálculos, me quedan 18 minutos. Mis cálculos siempre son malos, así que no me voy a ofender si se empiezan a retirar, pero no, creo que llego bien. Pero quiero hacer sí una observación sobre el reformismo en Uruguay. En Uruguay, en el movimiento, en Uruguay el reformismo, el movimiento de la reforma de Córdoba pegó directamente y muy fuertemente. Pero en una realidad con rasgos, con peculiaridades muy marcadas. Voy a ser apenas sinóptico para no extenderme demasiado. Es decir, reivindicaciones clave del movimiento de Córdoba, de la reforma originaria de Córdoba, en el Uruguay, como reivindicación, no tenían sentido o tenían un sentido mucho más limitado. La idea de autonomía. Es decir, en el Uruguay, desde la creación de esta universidad, de la Universidad de la República, de la puesta en marcha en 1849, su reglamento general y plan de estudios original reconocía la autonomía. No establecía mecanismos operativos de esa autonomía, pero la reconocía como un valor intrínseco, un valor propio de esta universidad como de cualquier universidad. Hasta el punto que en circunstancias críticas durante el siglo XIX, renuncia de un rector por lo que consideró una intromisión indebida del Poder Ejecutivo en los problemas universitarios, José Pedro Ramírez, ¿no? Lo hace porque siente que se ha violado la autonomía universitaria. Si la autonomía universitaria no estuviera en el sentido común del país, difícilmente un rector fuera a renunciar porque le violaban la autonomía. Es decir, la idea de autonomía estaba implantada, pero mucho más que eso.
En la Constitución de 1917, un año antes de la reforma de Córdoba, el artículo 100 de la Constitución uruguaya estableció claramente, tajantemente y en términos que se han reproducido hasta nuestros días, la autonomía de la universidad. Es decir, la idea de cogobierno, clave en el reformismo. En el caso uruguayo, la ley orgánica de 1908, muy regresiva en todo, incluyó, sin embargo, la posibilidad del cogobierno estudiantil que efectivamente se implantó en todos los consejos de las facultades. Con una salvedad: eran consejeros electos por los estudiantes, pero debían ser egresados. Es decir, quienes actuaban. O sea, acá se planteaba el problema de la mejora del cogobierno, pero la idea del cogobierno ya estaba formalmente instalada, legalmente instalada. La idea de gratuidad, me apuro, no entro en detalles y anécdotas, pero la idea de gratuidad, la ley de gratuidad de la educación en el Uruguay de 1916 estableció, 1916, 2 años antes de la reforma, estableció la gratuidad de la enseñanza. Y el régimen de concurso era una cosa que viene del impulso positivista en la Universidad Uruguaya en el último tramo del siglo XIX. Era una reivindicación, se podría mejorar, en fin, todo, como hasta hoy día se puede mejorar, pero era una reivindicación que en el caso uruguayo no tenía sentido. Hace unos días Mercedes estaba presente, me acordé, estábamos conversando con un colega argentino en la Comisión Sectorial de Enseñanza, por motivo de un tribunal, intercambiando ideas, y conversamos sobre estas cosas, ¿no? Y bueno, él se deprimió, ¿no? Dijo, esto realmente ya no se puede creer. Gardel nació en Tacuarembó. El dulce de leche dicen que es uruguayo, ¿no? La comparsita es montevideana, uruguaya, ¿no? Y ahora también la reforma de Córdoba se hizo antes en el Uruguay, ¿no? En realidad lo que le explicamos fue que el asunto no era para tanto, que en realidad antecedentes de alcance de algunas de estas, ¿no?, existían en otras partes de América Latina antes de la reforma. Lo que le hizo la reforma fue condensarlas, sintetizarlas, potenciarlas y darles una dimensión americana. Y seguramente el grueso de las reivindicaciones eran aptas para el grueso de los países latinoamericanos. Pero a este compañero le dijimos que en realidad la cosa no era tan así, que en realidad, si bien Gardel nació en Tacuarembó, el dulce de leche es uruguayo, la comparsita es uruguayo, la reforma no es uruguaya. Había buenos motivos para que el reformismo calara hondo en el Uruguay. Y yo señalo algunos que me parecen que son claves. Primero, la exigencia de una reconceptualización de la autonomía. Es decir, conjugar el precepto jurídico, ¿no?, que establece, con ustedes no nos metemos, ¿no?, en fin, esa preservación de la vida universitaria que establece la autonomía, conjugarla con el compromiso de la universidad con el conjunto de la sociedad. Es decir, no una autonomía para poner a resguardo los intereses de la corporación, sino para poner a la corporación en función de los intereses generales. Esto es un cambio cualitativo muy fundamental, y los reformistas uruguayos, del mismo modo que los de Córdoba, lo plantean con toda claridad. El tema no es la autonomía en sí como norma jurídica, el tema es para qué la autonomía. Si es para ejercer la capacidad crítica, la función crítica de la universidad, para vincularse con los problemas de la sociedad, o es simplemente para sentirnos cómodos, resguardados, con nosotros nadie se mete. Ese era un elemento. El otro, la mejora sustancial de los mecanismos de participación, es decir, pasar a una participación estudiantil y de los otros estamentos u órdenes, como lo decimos nosotros universitarios, de naturaleza paritaria. Pero quizá la cuestión clave y central sea el enfrentamiento que el reformismo uruguayo hace
a un precepto regresivo en relación a la realidad inmediatamente anterior de la universidad que se estableció en la ley de 1908, cuando se decía en su fundamento que la universidad debe hacer enseñanza profesional práctica, descartando toda pretensión de especialización científica. Carlos Quijano, un renombrado, distinguido periodista, pensador político uruguayo, dirigente universitario en aquella época, decía: la universidad hace abogados, médicos, ingenieros, no hace nada más, tiene como única función hacer profesionales, es una universidad cerrada, de casta, alejada del pueblo, por su carencia de finalidad científica, vive desconectada de la realidad, lo está también por su hermetismo oligárquico, no estudia ningún problema nacional a fondo, no es capaz tampoco de ilustrar a las grandes masas sobre esos problemas. Es decir, la universidad debe hacer investigación, la universidad debe hacer extensión. Eso está en la médula del reformismo, del reformismo en general y del reformismo uruguayo en particular. Quizás otras reivindicaciones del reformismo tenían un talante diferente, una dimensión diferente en el caso uruguayo, pero la idea central de una universidad al servicio de su sociedad, sensible ante los problemas de la sociedad y propensa al cambio social y en condiciones de conectarse con lo que Quijano definía las grandes masas, es lo vertebral de la propuesta. En el Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarias, creada en 1929, que existe hasta nuestros días, es producto de la reforma, y el producto, el logro esencial, es la reforma de 1958, la ley orgánica de 1958, donde se estableció el cogobierno integral y en el artículo 2 se redefinió la misión de la universidad, el sentido de su autonomía en concordancia con los preceptos que yo les dije que se manifestaban. Apuro para terminar. Y enuncio, simplemente pensaba desarrollarlo, pero lo enuncio. En general el reformismo tuvo fuertes límites. En medio de todo tuvo límites muy fuertes. Es decir, el empuje reformista que en muchos lados logró imponer cambios en los sistemas de gobierno universitario, en ningún lugar de América Latina logró modificar la lógica de las actividades académicas, que se mantuvieron por lo menos durante 4 décadas posteriores a 1918, que se mantuvieron con agudos síntomas de retraso, carecieron de fuerza innovadora. Al momento de la reforma, en esa época, en esos años de la reforma universitaria, un rector de la Universidad de Chile, Valentín Letelier, decía lo siguiente: las universidades eran instituciones admirablemente, en esos años, eran instituciones admirablemente organizadas para realizar el doble propósito de formar hombres de profesión e impedir que se formaran hombres de ciencia. El manifiesto liminar de Córdoba decía: la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. El problema es que 40 años después, si no en toda América Latina, en la inmensa mayoría de los países de América Latina, esta clase de observaciones se podían hacer y tenían vigencia. Así, pensaba citarles, no lo voy a hacer, críticas a la universidad por este déficit, propuestas de cambio en la universidad, de reestructuración universitaria, para tratar de poner a las universidades a la altura del desarrollo de los países latinoamericanos. Incluso en esos años es que insistentemente distintos personajes vinculados a la CEPAL hablan de que es necesaria una segunda reforma universitaria para dar cumplimiento a esta clase de aspectos. En el campo de la enseñanza,
es un hecho que esa enseñanza poco diversificada, ligada al cultivo de las disciplinas liberales, sin propuestas pedagógicas específicas, por lo menos hasta que empezó el problema de la masificación universitaria, se mantuvieron encambiadas. Y en buena medida se puede decir lo mismo de la concepción de la autonomía. Es decir, esa idea de que la autonomía debe ser mucho más que un resguardo frente a las presiones ajenas. Es decir, que la autonomía debe ser un recurso capaz de legitimar una redefinición de la misión pública de la universidad, que debía dejar de ser una corporación enclaustrada para involucrarse en la resolución de los más importantes problemas nacionales. Seguía siendo, me ahorro los datos numéricos, estructuralmente una universidad en los años 50, profesionalista, elitista. Solo 3 de cada 100 jóvenes en esa época, hoy son 37, 38, solo 3 de cada 100 jóvenes entre 18 y 24 años estaban en la universidad, y una universidad de varones. Repasen después las fotos de las movilizaciones reformistas, y el que encuentre una mujer tiene un premio que podrá recoger a la salida, que será además acompañado por un aplauso. Era una universidad de varones. Pero bueno, a lo último, el tema de la vigencia. Primero, lo que hay que decir es que hay un cambio de época. ¿Encontraron alguna? No. La pasaron muy rápido, por favor. Hay un cambio de época. La fisonomía de los países hoy día es muy diferente a la que enmarcó hace 100 años a los movimientos universitarios reformistas. Dice llanamente, la universidad tradicional, esa que se reprodujo en América Latina hasta los años 60, ya no existe. Se agotó el consenso en torno a esa clase de universidades, que ya no existen. Sin duda, el factor esencial del cambio fue el crecimiento de la demanda social por educación superior, y un cambio que generó un cambio radical en el escenario institucional. Es decir, hoy, cuando hablamos de una universidad, no hablamos como se hizo hasta los años 50, de 1, 2 o 3 universidades por ahí, una universidad nacional, 2 o 3 universidades estaduales o 4 en los países más grandes. Hoy hablamos de un universo de 4.500 instituciones. Cuando en los años 50 todas las universidades de América Latina eran 70. En este lapso pasamos ni más ni menos que de 70 a 4.500. Es decir, un universo de universidades nacionales, regionales y locales, de universidades de gobierno participativo o de gobierno puramente gerencial, universidades complejas o universidades con finalidades puramente docentes, universidades para trabajadores especializadas, universidades interculturales especializadas, universidades transfronterizas y en los últimos 20 años el agregado de la oferta educativa transnacional de servicios de naturaleza, de educación superior, de naturaleza comercial. Lo señalo simplemente. Hoy el escenario no tiene nada que ver. Pero lo que me parece esencial es que ha cambiado lo que se le pide a las universidades. Y en esto quiero detenerme brevemente y en honor a la preparación de la próxima Conferencia Regional de Educación Superior, que en la declaración de Cartagena de la CRES, de la Conferencia Regional en el 2008, se avanzó definiendo que la universidad es un bien público y social, con una misión que debe asumir finalidades estratégicas ligadas al desarrollo integral de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, algo que va mucho más allá de lo que fue la lógica hasta los años 60, 70, que fue la exclusiva formación de profesionales, con un lugar muy reservado, muy acotado para las otras funciones universitarias,
Laqués decía, el fortalecimiento de la educación superior constituye un elemento insustituible para el avance social. Para el avance social, la generación de riqueza, la afirmación de las identidades culturales, la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre, para la preservación del medio ambiente, la prevención del cambio climático y el enfrentamiento a la crisis energética. Hoy a la universidad se le pide muchísimo. A la universidad se le pide que sea un factor clave en el desarrollo. Esa es la idea que recogió Laqués. Algo que va mucho más allá de sus funciones, de sus funciones meramente docentes, que siguen siendo absolutamente claves. Es decir, cuando digo meramente docente, digo las funciones de formación de personas, que siguen haciendo, pero que hay que ponerlas en la perspectiva de problemas mucho más amplios que los inherentes al ejercicio de la propia profesión. Un muy distinguido, muy importante estudioso de la educación superior en el mundo, Barton Clark, que falleció hace un par de años, que para quienes estamos en estos temas institucionales de la educación superior es un autor ineludible, decía, como actores principales dentro de los sistemas educativos, las universidades han ingresado en una época de turbulencias para la cual no se visualiza un momento de término. Tenemos que habituarnos a convivir con la turbulencia. La actual encrucijada tiene su origen en un simple hecho. Las demandas ejercidas sobre las universidades superan su capacidad de respuesta. A las universidades se les pide mucho. El problema es cómo se condicionan para poder responder a esa demanda de ser universidades vinculado a los problemas del desarrollo. Hoy los temas en debate son múltiples, ustedes los conocen perfectamente. Este evento contribuye a indagar en buena medida en un buen número de ellos, los problemas de calidad y pertinencia, de evaluación y acreditación, de diversificación y segmentación de los sistemas, de privatización y mercantilización, de equidad. Como ven, no voy a explicar ninguno de ellos, primero que no sea necesario y después porque estoy ahí. De equidad e inclusión, de educación superior intercultural, de reconceptualización de las funciones de investigación, enseñanza y extensión, del impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las estructuras de gobierno y gestión, de mecanismos de financiamiento, de la internacionalización de la educación superior. A la luz de una agenda de esta índole, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 2009 señalaba o titulaba uno de los capítulos de su informe final: la universidad está viviendo una verdadera revolución. Así lo titulaba, para referirse a la importancia que tienen todos estos temas y la importancia de su resolución. Entonces, está claro que a la luz de estas cuestiones sería un absurdo pensar que las soluciones a la problemática de la universidad actual puede apelar a criterios y categorías propios de otras épocas y de otras circunstancias absolutamente distantes desde todo punto de vista. Sin embargo, es importante atender al hecho de que la producción cultural de la reforma dotó a las universidades latinoamericanas de una fisonomía peculiar. Seguramente muchos de los postulados de la reforma fueron fugaces, fueron transitorios en uno o en otro país. Y muchos otros, lisa y llanamente, se agotaron. Pero es posible pensar que en el presente los principios estructurantes fundamentales de la reforma continúan aportando un universo simbólico potente, es decir, un conjunto de valores compartidos, sentimientos y actitudes incorporadas de modo durable a la cultura institucional de las universidades, especialmente de las universidades públicas latinoamericanas. ¿Cuáles son esas cosas? Yo creo que es la idea de la democratización. Es decir, la democratización como principio de estructuración institucional, de participación y representación en la elección e integración de sus órganos de gobierno.
la democratización como disposición igualitaria de relacionamiento entre los miembros de las universidades y garantía de respeto a la libertad de pensamiento y la independencia intelectual, la democratización como posibilidad social no discriminatoria de acceso a la educación superior, la democratización como voluntad de poner al servicio de las mayorías las realizaciones de la universidad, es decir, los procesos educacionales, la investigación, la extensión y ese atributo que el reformismo tradicional denominaba la función crítica, o sea, la responsabilidad de involucrarse desde sus prácticas académicas en la resolución de los problemas esenciales de la sociedad. Mirado en el tiempo y en el siglo XXI, la reforma, con todas sus peripecias, con todas sus historias que la atraviesan, deja como legado la idea de la democratización, por lo menos en estas 4 dimensiones esenciales que les mencioné. Tenía una cita para ir que también la ahorro, pero lo que quiero decirle, en ninguna otra parte del mundo, salvo en América Latina y en parte del Caribe, la universidad está sobredeterminada por esa clase de principios democratizadores. El sentido común y la legitimidad de la universidad ligada a la idea de democratización es un patrimonio latinoamericano. Si ustedes ven las exigencias, por ejemplo, el libro de Samir Jalmi, publicado por el Banco Mundial, sobre las universidades de rango mundial, ¿cuáles son las exigencias, las recomendaciones para ser una universidad de rango mundial? La buena investigación, las características de sus profesores, dónde publican, en fin, la alta dedicación, los recursos disponibles. Para ser una universidad de rango mundial, de esas que entran, figuran, se exigen muchas cosas, seguramente muy razonables, muchas de ellas, o si alguno quiere, todas ellas, pero en ningún lado las universidades de rango mundial tienen como exigencia ser democráticas. En ningún lado. Ser democráticas en su funcionamiento, ser democráticas en el acceso, ser democráticas en lo que hacen y a quién están dirigidas. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de la reforma universitaria de Córdoba hoy día? Bueno, yo creo que es reivindicar estas cosas. Toda la discusión que tenemos, todas las discusiones, de algún modo, requieren de una idea muy clara acerca de la democratización de la universidad. Y en América Latina no se entiende esa idea clara de la democratización de la universidad si no es con Córdoba. Con esos alcances, el reformismo universitario, nacido en 1918, que fue adaptado, en fin, e hicieron suyo sucesivas generaciones de universitarios, interpela y legitima las necesidades actuales de democratización de la educación superior. Y termino acá con una aclaración. No sé si ustedes vieron el programa que enigmáticamente, no sé si enigmáticamente, pero que el título de esta presentación, de esta exposición, dice al principio, tiene un agregado, en la marcha siempre. ¿A qué refiere? Refiere al título de un documento de 1920 de la Federación Universitaria de La Plata, donde se decía lo siguiente. En 1920, en aquella época, en estos tiempos heroicos, a veces los documentos de la Reforma, quienes no lo hayan leído, tienen que tomar una buena precaución contra el exceso abusivo de retórica, que a veces las frases son avasallantes, uno queda sin aliento, ¿no? Pero por supuesto que no en los contenidos, además de que todo eso tiene un encanto muy especial, ¿no? Yo no creo la historia de que Deodoro Roca dictó en una noche
el Manifiesto de Córdoba. Lo dice la tradición, las tradiciones hay que respetarlas, y no hay que violentarlas. Así que sigamos diciendo que el tipo se la dictó así de una, por favor. Era un hombre excepcional, sin duda, y lo siguió siendo, pero creo que eso es demasiado. Bueno, en La Marcha Siempre se titulaba ese artículo. Y decía, en estos tiempos heroicos no se llega, se marcha. Y así que se alcanza un ideal, se le supera y nuevos ideales aparecen. No se llega, se marcha, con la frente en alto, convencidos de que en gran parte lo que hagamos ahora, en aquel momento, lo que hagamos ahora, servirá para ahondar los cimientos de la obra que otros continuarán en tiempos futuros. El tiempo futuro es el nuestro y la reforma de Córdoba creo que nos sigue convocando. Muchas gracias. Una aclaración para no entrar en controversias. Para lo que dicen los mitos, que valen. Los mitos dicen que el dato histórico, que en 1914 en Uruguay hubo un salto en la organización estudiantil. Se fundó la Liga Universitaria de Fútbol, que sigue hasta hoy día. Se fundó la Asociación de Estudiantes de Medicina, que comenzó a publicar El Estudiante Libre, su órgano. La EM sigue hasta hoy día. Y se fundó la Federación de Estudiantes del Uruguay, que era más bien una entidad de carácter de naturaleza social, aunque llegó a postular reivindicaciones, en parte por el hecho de que la EM era parte de la Federación de Estudiantes, de la Asociación de Estudiantes de Medicina era parte de la que tenía un alto grado de organización y politización, era parte de la Federación de Estudiantes del Uruguay, pero era esencialmente un club de amigos, en las dimensiones universitarias de aquella época. Que alquiló un local en el centro de la ciudad, en la calle Ituzaingó, casi Buenos Aires. Los mitos, las leyendas urbanas dicen que tenían problemas severos de financiamiento, muy complicados de financiamiento, y decidieron para el carnaval a principios de febrero de 1917, sacar una comparsa de carnaval para recaudar fondos con las actuaciones de esa comparsa de carnaval. Que la comparsa de carnaval, según dice, es cierto, es todo impreciso, los testimonios, todo eso, pero hay un testimonio que dice, que leí ahora en la prensa en estos días, donde los uruguayos solemnemente hemos conmemorado a la comparsita, dice que esa comparsa se llamaba Los Bolcheviques. No tiene la connotación ideológica que tuvo después lo de los bolcheviques. Yo supongo que los bolcheviques en la época era algo así como sinónimo de revoltoso, cosa que encajaba bien en el temperamento juvenil, que no sé qué, bueno, salieron con ese asunto. Y un estudiante, Gerardo Matos Rodríguez, ofreció para esa comparsa, para el armado de esa comparsa, un tango de su autoría que pasó a llamarse La Comparsita. Tuvo mucho éxito en ese carnaval y este Firpo, que aparentemente estaba actuando en, ¿cómo es que se llamaba?, en La Giralda, le compró los derechos de autor a Gerardo Matos Rodríguez, le compró los derechos de autor de La Comparsita y, en fin, ahí La Comparsita se profesionalizó, empezó con su trayectoria exitosa, que como todos saben, La Comparsita la bailó Tony Jerry, Fred Astaire, Gene Kelly, y unos cuantos más.
Dicen que hay 2000 versiones de la comparsita, no sé si serán tantas, pero dicen que hay 2000 versiones. Y en realidad Firpo tuvo que devolverle los derechos a Matos Rodríguez porque le entabló un juicio aduciendo que era menor de edad cuando los vendió y que no estaba cosa que era cierta y no estaba habilitado para venderlo. Entonces Matos Rodríguez se rehizo con los derechos de la comparsita. A las capacidades musicológicas del prorector le dejaría una explicación en algún momento, no digo hoy, sobre las variantes que tuvo la comparsita, que tiene más de una letra, en fin, pero la comparsita está ahí. Entonces, en síntesis, todos sepan, la reforma universitaria no es producto de Uruguay, pero el dulce de leche sí. Gardel nació en Tacuarembó y la comparsita es patrimonio de los orientales. Bueno, como yo no interpreto nada, me bajo. Hola. Hola, bueno, nosotros no vamos a tocar la corneta, por las dudas, vamos a aclarar, por un tema de diversidad de especies musicales, entonces no sabíamos nada que iba a ser tema de la charla, pero no vamos a tocar la comparsita. Sin embargo, sí vamos a tocar un tango. Pero vamos a hacer tres pequeñas piezas, porque es una jornada larga. Sabemos que hay cansancio, hay también brindis y comida afuera. Los estómagos a veces quieren más comida que música, o ambas. Pero bueno, primero, gracias por permitirnos estar acá. Solo quería decir dos palabras. Me parece que el hecho de haber música o de que haber sido invitados a través de extensión de la Escuela Universitaria de Música es sintomático, especialmente para este evento, estas jornadas, porque la relación entre investigación en educación musical, en educación y en educación musical es muy cercana y muy pertinente. Por más que nosotros en este momento estamos haciendo de intérpretes, pero la propia interpretación musical exige y es producto de mucha investigación. A veces, y es un recital, por más efímero que sea, es producto de mucha investigación. O sea, creo que tiene mucho que ver. Uno, cuando es docente de instrumento, se plantea también muchas interrogantes, investiga con cada uno de los estudiantes, y creo que nuestra idea de todo ese bagaje colonial de la idea de conservatorio a pensar en escuela universitaria u otras herramientas también tecnológicas nos lleva a repensar muchas cosas que evidentemente quizás no se materialicen tan fácilmente, pero que nos alcanza también a nosotros como músicos. Simplemente eso, y quería presentar una a una las tres obritas que vamos a tocar.
La primera es una música brasileña, son dos músicas brasileñas y una argentina, así que después de la comparsita, digamos, ya que creo que hay gente de más de algún país, entonces viene un poco por ahí. Esta canción se llama Preciso Encontrarme, o Preciso Me Encontrar, es de un zambista, Antonio Candeia, que fue una canción que fue popularizada por otro zambista que se llama Cartola, y que originalmente tiene un arreglo de fagot, lo cual es muy raro en la música popular, y que bueno, esto es un arreglo de Fernando Enrique Machado, un clarinetista y compositor de Brasil, de Brasilia, y es estreno para Uruguay. Así que espero que les guste, es la primera, se llama Preciso Me Encontrar.